Mi mamá necesitaba un milagro para sobrevivir y me cansé de hablar con Dios y simplemente Él me ignoró. Y de ahí en adelante empezaron a pasar un montón de cosas donde entendí que Dios me había dejado más sola que nunca. Yo soy Ada, bienvenida o bienvenido a mi canal. Yo te voy a contar hoy una historia, la historia de cómo falleció mi mamá. Y la verdad es que yo nunca hablo de esto, pero quería contarles de dónde viene mi desconexión con Dios, cómo fue que empezó y para más adelante poder desarrollar todo lo que ha sido mi depresión, mi ansiedad, para darles un poco de contexto. La cosa va así como les conté en mi video anterior. Yo nací en Valencia, mis padres se separan y mi mamá se va a vivir al Tigre. Nosotros no vivíamos en casa de mi abuela, ni la casa era de mi mamá, era casa de una tía, o sea, hermana de mi abuela. Desde niñas, mi hermana y yo, o al menos esto es lo que yo sentí, que nosotras no pertenecíamos ahí, o sea, siempre nos dejaron muy claro que esa no era nuestra casa. Sí, o sea, yo crecí con eso. Esta no es tu casa, tú aquí no puedes decidir, no puedes hacer. La palabra correcta era que nosotros vivíamos arrimadas allí. No hay otra forma. Así yo lo sentí durante toda mi niñez y adolescencia. De hecho, yo en la adolescencia fui muy rebelde porque yo no quería estar ahí. Y yo siempre me iba los fines de semana y bebía muchísimo. Y era como que me quería escapar de la realidad de que esa no era mi casa. Lo cierto es que yo tuve una mamá muy presente, a pesar de que tuve un padre ausente, mi mamá y mi abuela se encargaron de criarnos y ellas siempre estaban. De hecho, mi mamá trabajaba en la casa porque ella era peluquera y ella tenía su espacio donde tenía su peinadora, su lavacabezas, todo. Ella atendía dentro de la casa, entonces así estuviera trabajando, ella estaba en la casa. Yo no tuve una infancia como quizás muchos otros donde los dejaban solos y ellos tenían que cocinarse. Yo eso no lo viví. Mi abuela también siempre estaba en casa, ya una señora jubilada y pensionada y pues su vida era atendernos a nosotros. Yo no recuerdo haber hecho comida, lavar, limpiar, nada. O sea, nosotras simplemente existíamos y ellas se encargaban de todo. Lo cierto es que mi mamá, a pesar de que fue una mamá muy presente, pues ella no era la persona más cariñosa. Y yo aprendí a vivir con eso, pues, como di el cariño luego como de madre e hijos afuera con otras amistades, yo sentía como que no me hacía falta porque mi mamá tenía otras maneras de demostrar el cariño. Yo recuerdo que cuando yo llegaba del trabajo de la universidad, ella siempre me esperaba en la puerta. Yo siempre le avisaba que estaba cerca, que estaba llegando, y ella me esperaba en la puerta, me abría la puerta y me decía, ¿cómo te fue? Y ahí me quedaba conversando con ella. Entonces, en ese aspecto ella estuvo muy, muy presente. Resulta que ella siempre sufría de dolores de cabeza, pero ya como que lo tomábamos como tipo chiste, porque era como que cuando ella no quería hacer algo, no quería cocinar o lo que sea, ella decía, ay, me duele la cabeza. Entonces como que no le prestábamos atención porque se volvió algo cotidiano. O sea, yo crecí con esa frase de mi mamá, me duele la cabeza, me duele la cabeza, no, porque me duele la cabeza. Y lo normalizamos, cosa que está mal. Lo cierto es que llegó un momento en que mi mamá, nosotros dormíamos con mi mamá. Como les comento que nosotros no teníamos. Sí, creo que en ese entonces dormíamos con mi mamá porque llegó un punto donde nosotros nos separamos a otro cuarto, pero yo recuerdo que esa noche estábamos con ella. No sé por qué. Pero bueno, la cosa es que ella se para en la madrugada llorando, que le duele la cabeza, que le duele la cabeza, pero nunca la había visto así. O sea, la verdad me asusté bastante y había pensado en el que era mi novio en ese momento, como que llamarlo para que nos viniera a buscar para llevarla al hospital o algo, porque es que no me parecía normal. Total es que ella se tomó una pastilla, se acostó y se tranquilizó. En la mañana muy temprano, serían como 5 de la mañana, algo así, ella seguía llorando desesperada, que no aguantaba el dolor de cabeza y ahí yo sí, ya, llamé al que era mi novio y le dije, ven a buscar que mi mamá está demasiado mal, llévame al hospital. Él se aparece y nos va a buscar. Mi mamá a todas estas está muy mal, llorando, 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 que no aguanta el dolor. Y nada, vamos en camino hacia el hospital y cada vez como que caíamos como en un bache, algo así, porque él iba bastante rápido por la desesperación, mi mamá gritaba y todo fue muy desesperante. Lo siento, es que yo nunca hablo de esto. Llegamos al hospital y como todo, una eternidad para atendernos, hay que registrarse, no sé qué. Pues bueno,
Mi mamá la acuestan en una camilla y mientras estamos esperando que nos atienda un médico, mi mamá se empieza a poner muy pálida, 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 pálida y yo estoy al lado de ella y yo no sé qué es lo que está pasando, o sea, lo que sí sé es que sí se tranquilizó, pero en una de esas se acerca como una enfermera y me dice, ¿cómo se llama tu mamá? Y yo le digo, Mariela. Y le dice, Mariela, Mariela, reacciona, Mariela. Y ella se desespera, empieza a pegar gritos y mi mamá se la llevan y yo a todas estas, yo no sé lo que estaba pasando. Pues en ese momento mi mamá ya se había muerto. A mi mamá la meten en como electroshock para revivirla y a mi mamá la reviven y nos dicen que no tienen neurocirujano en ese hospital. O sea, no, sí, no tienen neurocirujano y había que llevarla a otro hospital porque la atención que necesita mi mamá ya no se la podían dar ahí. Ellos coordinan la ambulancia, llega mi abuela, porque a todas estas yo estaba sola, porque mi novio, creo yo, si mal no recuerdo, se tenía que ir a trabajar, entonces él me dejó ahí con mi mamá y yo estaba solamente con ella. Entonces ya ahí como que llegó mi abuela y ya nos dicen que tenemos que irnos al hospital. Llega la ambulancia, nos vamos. Estamos esperando que llegue el neurocirujano, todo el tema y me acuerdo perfectamente de ese doctor, no recuerdo su nombre, era un hombre muy alto y él muy déspota, horrible, nos dijo que mi mamá tenía una probabilidad de vida del 2% y simplemente como que no había nada que hacer. Todo fue tan rápido, o sea, todo fue de un día para el otro, yo me estaba bien. Ella necesitaba entrar en terapia intensiva, pero como sus probabilidades de vida eran tan bajas y los cupos eran tan limitados, estaban discutiendo si le iban a dar el cupo o no. Pero mi mamá para ese entonces tenía 42 años, o sea, estaba joven, entonces como que le querían dar la oportunidad por la edad. Lo cierto es que le dan el cupo y mamá entra en terapia intensiva. Nos dejaban entrar todos los días, nos ponían todo el traje, toda la cosa, eh, y podíamos entrar mi abuela, mi hermana y yo. De allí todo fue como pedirle mucho a Dios, o sea, sabíamos que ella necesitaba un milagro, ya nos los habían dejado claro. em, Y pues nada, yo me acuerdo que en el hospital iba mucha gente, mi mamá tenía muchos amigos, muchos conocidos, mi abuela, nosotras, y siempre había mucha gente en el hospital y yo me acuerdo que en las noches rezaban, hacían rosarios, todo eso por la salud de ella, para que se mejorara. Yo sé que eso pasó un lunes y pasábamos todo el día en el hospital. Yo me acuerdo que para ese entonces yo no estaba trabajando y siempre teníamos que estar porque en ese entonces me imagino que ahora en Venezuela sería igual, pero si ellos necesitaban algo para mi mamá, nosotros teníamos que volar a comprarlo y siempre tenía que estar alguien allí para que cuando ellas salieran a pedir algo, las enfermeras, nosotros pudiéramos resolverlo. Entonces mi hermana y yo nos turnamos porque alguien se tenía que quedar a dormir en el hospital porque si pasaba algo de emergencia en la madrugada, había que comprar algo en la madrugada, alguien tenía que resolverlo. Entonces mi hermana y yo nos turnábamos en las noches. Un día se quedaba ella, el otro día me quedaba yo afuera de la terapia intensiva. Resulta que el viernes eh, nos llaman a las 3 a mi abuela, a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana y a mí, y yo sabía que mi mamá ya había fallecido. Para que tengan más contexto aún, mi mamá tenía un aneurisma que se explotó, creo que ese es el término, y mi mamá tenía muerte cerebral. Entonces, lo único que a ella le estaba funcionando en ese momento era el corazón. Y ella no respiraba por su cuenta, ya estaba conectada a máquinas, todo eso. Lo único que funcionaba era su corazón. Entonces, cuando nos llaman, que pasemos las 3 a terapia intensiva, efectivamente nos avisan que mi mamá ya había fallecido.
Nos dejaron estar allí un rato y luego yo salí. Recuerdo que me tiré en el piso del hospital y de ahí yo no me acuerdo de más nada hasta que llegué a mi casa. Yo siento que he visto que cuando tú pasas por un trauma muy grande, tu cerebro lo borra para no llevarte a ese momento y que no sigas sufriendo. Yo siento que eso fue lo que pasó porque en ese momento cuando a mí me dieron la noticia, yo siento que yo me morí. De ahí recuerdo cuando me estaba arreglando para irme a la funeraria y ahí sentí como Dios no me respondió. Era como que, ¿por qué? Si te pedí, te rogué que yo iba a hacer, que no iba a hacer, para que tú dejaras a mi mamá vivir y no me escuchaste, te la llevaste. Yo, esa noche nos quedamos en el hospital, en la funeraria. Alguien se tenía que quedar y yo le dije a mi hermana que se llevara a mi abuela y que yo me quedaba. Y en eso mis amigos, que yo la verdad tengo los mejores amigos que se pueda tener. La gran mayoría de mis amigos se quedaron conmigo. El que era mi novio, creo que éramos como 7 personas que nos quedamos ahí esa noche. Y bueno, pasó el entierro, pasó todo. Luego de ahí vinieron cosas más duras porque en ese momento yo no lo entendía, pero todo el mundo nos decía que no podíamos llorar, que no podíamos llorar delante de mi abuela porque sí, nosotras habíamos perdido una madre, pero ella había perdido una hija. Y que para ella era más duro y que a ella se le podía subir la presión y algo le podía pasar. Entonces como que si algo le pasaba era por culpa de nosotras por vernos mal, prácticamente. Y ya después de haber perdido a mi mamá y sentir la presión que por nosotras llorar podíamos perder también a nuestra abuela, era como que bueno, no queda de otra. Y en la casa no se lloraba. Yo me acuerdo que el que era mi novio en ese entonces, cuando me pasaba a buscar para ir a su casa o lo que sea, yo apenas me subía al carro me ponía a llorar porque es que se había muerto mi mamá. Estoy llorando ahorita, han pasado años, imagínense ustedes en ese momento. Bueno, lo cierto es que ya igual me quería calmar porque tampoco quería que la gente me viera con lástima, como que, ay, pobrecita, se le murió su mamá. No quería tampoco como causar eso, ¿no? Entonces como que, bueno, la vida sigue y ya. Y teníamos que estar bien y ser fuertes por mi abuela y listo. Y seguir adelante. Como que si no hubiese pasado nada cuando había pasado algo totalmente terrible. Luego, ya yéndome un poquito más al futuro, cuando yo tengo una pareja acá que nosotros nos vinimos juntos a Perú y cuando nosotros terminamos y él se va a Venezuela, yo me puse demasiado mal. Y yo no entendía por qué, porque ya la decisión la habíamos tomado hace mucho tiempo de que la relación se tenía que acabar. Entonces, cuando él se va, yo empecé a sentirme demasiado mal y eso era un llanto y ahí es cuando yo busco ir por primera vez con la psicóloga. Y yo le empiezo a contar, ¿no? Como que, mira, yo tengo a mi pareja, pero nosotros estamos dejados hace ya un tiempo, simplemente estábamos esperando porque era la época de pandemia, entonces él no se podía ir, pero ya nosotros estábamos dejados. Entonces, como que cuando por fin ya la gente puede viajar y todo esto, y él se va, a mí me entra como una desesperación, me puse demasiado mal. Y yo no entendía por qué, si ya yo había entendido y había aceptado la separación, ¿por qué me estaba costando tanto el hecho de que él se iba a ir? Y bueno, llegamos al tema de todo esto, de lo que pasó con mi mamá. Y ella me dijo que yo había convertido a mi pareja en un parche emocional de mi mamá. Es como, ya no estábamos juntos, pero él me hacía la compañía y había llenado ese vacío que había dejado mi mamá, que yo nunca había superado, porque el punto es que como yo no pude llorar, y eso fue como que ya después no se hablaba, no se decía nada sobre el tema, era como, eso está ahí.
Eso está ahí y no lo has asimilado, no lo has entendido, no sé si se superará, no sé si esa es la palabra, no creo que después de tantos años a mí me sigue doliendo igual, no sé si eso algún día se supera, que yo pueda hablar de esto normal, como que sí, nada, y que no me duela, no creo. Pero bueno, quizás lo aceptas de otra forma. Y cuando ella me dijo eso, que yo había convertido a mi pareja o sea, en un parche emocional de mi mamá, yo dije, no, pero si es que obviamente esto no está bien. O sea, esto no hay forma. Y me dijo, tú tienes que aceptarlo. Llora a tu mamá. Y yo no podía. O sea, en ese momento, yo decía, no, porque es que yo sentía que si yo caía en ese hueco, yo no iba a poder salir. O sea, como que si yo me ponía a pensar en todo lo que había pasado y que iba a llorar, a llorar, a llorar, yo después como salía de ese hueco de tristeza, yo dije, no, no puedo. Y me rehusé por mucho tiempo. Después de allí vino como mi primer choque con la depresión, que yo tengo un video donde les conté eso, que fue cuando me estaba mudando para este apartamento, ya el hombre se había ido. em, Luego, en el libro que leí, que les comenté también en el video anterior, entendí que mi mamá había vivido un proceso similar a la misma edad, que fue cuando se separó de mi papá y se muda, entonces teníamos la misma edad, porque eso te lo dice el libro, o sea, cuando tú pasaste un evento traumático desde que empezó tu dolor, algún familiar tuyo pasó por lo mismo y mi mamá pasó algo muy similar, o sea, se separa de su pareja, se muda, se cambia de ciudad y... Y me imagino yo el dolor que pudo haber sentido mi mamá, como que después de que salió de esa ciudad por un futuro mejor y mi mamá se casó y se separa, o sea, todo fue muy duro y yo me sentí muy identificada porque son cosas que tú revives inconscientemente. Obviamente nadie quiere revivir las desgracias de su familia. Pero bueno, la cosa es que me pasa ese tema con la depresión, logro salir de ahí y años después la cosa vuelve más fuerte el tema de la depresión, pero me adelanté mucho. Volviendo ya después al tigre, se muere mi mamá, pasa todo ese tema. A los 3 años le detectan cáncer, metástasis a mi abuela. No, esperen un momento, voy a ir un poquitico más hacia atrás. Después de que muere mi mamá, yo consigo un trabajo en una clínica, en la parte administrativa, y a los meses que tengo trabajando ahí, entra una señora que es familiar del dueño de la clínica, con un aneurisma. Entonces, claro, ¿qué pensaba yo cuando a mi mamá le pasó lo que le pasó? Es que si hubiésemos tenido más dinero, si hubiésemos podido pagar mejor atención médica, otros neurocirujanos, si lo hubiésemos detectado a tiempo, las aneurismas se operan y las personas pueden seguir viviendo. O sea, todo lo que pudimos haber hecho diferente para cambiar el resultado. Al final las cosas pasan como tienen que pasar, pero en ese momento es bien difícil entenderlo. Y siempre me torturaba con eso. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiésemos dado cuenta? Si no nos hubiese parecido normal sus dolores de cabeza. Siempre nos estuvo avisando su cuerpo que algo no estaba bien. En la clínica entra esta señora, como les digo, familiar del dueño, con todos los recursos de la clínica. Ella pasó mucho tiempo hospitalizada y la operaba el neurocirujano y la operaba el neurocirujano y entraba a terapia y salía de terapia intensiva. Fue mucho tiempo, yo creo que eso duraría como 2 meses, no recuerdo bien. La cosa es que yo ahorita me siento en un lugar seguro, espero no me juzguen. Yo siento que yo no soy una mala persona, pero tuve un pensamiento muy feo. Y era que yo decía, yo necesito que esa señora se muera, porque si ella queda viva, me voy a demostrar que sí pudimos haber hecho algo distinto. Pero si ella no sobrevive, yo voy a entender que hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho, mi mamá no lo iba a lograr. Entonces, obviamente no me sentía bien teniendo ese pensamiento, pero era como una manera de demostrarme a mí misma eso, que eso de todas maneras iba a pasar. Y el día que voy a trabajar, porque yo llevaba las historias de todos los pacientes, y me doy cuenta que la señora había fallecido, yo
lamentablemente sentí un alivio, porque yo decía, la operaron y la operaron y hicieron todo, o sea, tenían todo para salvarla, pero simplemente no, era lo que tenía que pasar. Entonces, bueno, lo cierto es que volvemos a lo de mi abuela, le detectan que tiene metástasis, no le quisimos decir nada porque era como, si ella sabe que tenía cáncer, se iba a tirar a morir. Entonces era como que se lo ocultamos y de ahí pues las cosas se pusieron, o sea, mi hermana trabajaba y ella tuvo que dejar de trabajar porque mi abuela se convirtió en una bebé, había que bañarla, a veces, o sea, no sabía muy bien ella dónde estaba, a veces, o sea, no reconocía el entorno, en fin, fue bien complicado todo eso, ¿no? Y nosotros teníamos, mi abuela tuvo tres hijos, a mi mamá y tuvo dos más que son mayores que mi mamá. Entonces ellos obviamente a su vez tuvieron hijos y todos son los nietos mayores, nosotros fuimos las últimas. Lo cierto es que en ese momento que mi abuela está pasando por lo que está pasando, a nosotras nos abandonó todo el mundo. O sea, nosotros no contamos con apoyo económico, ni emocional, ni físico, ni de ningún tipo con mi abuela. Nos quedamos solas. Y yo volví a sentir como que Dios, pero o sea, ¿qué te hicimos nosotras? O sea, ya. Y saber el estado de mi abuela, que era que ya, ella hubo un tiempo donde le estaban haciendo las quimios, o creo que hay otras, que no recuerdo cómo es el nombre ahora, pero llegó un punto donde ya no había más nada que hacer. Era como que ya simplemente hay que esperar que pase lo que tenga que pasar. Entonces era como que saber que ya la última persona que nos quedaba, ya, y, y que no teníamos apoyo de nadie, de la familia. Era como que, o sea, pero ¿qué más quieres de nosotras? Ya, suéltanos el brazo. Y de nuevo me seguía sintiendo como que si hay un Dios y si existe, simplemente le sabemos a culo. Pero bueno, la cosa es que nada, nosotros logramos mudarnos de la casa donde vivíamos, donde le dije que siempre me sentí como que vivíamos ahí arrimadas. Y estábamos mi abuela, mi hermana y yo. Y pues nada, mi hermana se dedicaba 100% a cuidar a mi abuela, yo trabajaba y les dejaba las comidas listas, en fin, hasta que decidimos irnos de Venezuela porque ya yo no podía costear todo, porque ajá, mi abuela tenía la pensión y lo que le daban de la jubilación, pero Venezuela está hecho una mierda. Entonces, lo que yo ganaba en el banco no alcanzaba para nada. Este, y la pareja que yo tenía en ese entonces me estaba apoyando económicamente, pero yo sentía miedo porque yo dije, si él mañana me deja, yo resuelvo muchísimo con lo que él me da. Y si él ya no está, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, yo sentía que obviamente yéndome del país yo podía resolver, o sea, que si él estaba, que si mi pareja estaba, me daba o no me daba, yo podía seguir resolviendo y que a mi abuela no le faltara nada. Entonces decidimos irnos y poder costear todo lo que necesitara mi abuela. A todas estas, mi abuela se queda con la suegra de mi hermana, porque en la familia, como les digo, a nadie le importó nada, no hubo forma, entonces quien asume la responsabilidad, nosotros comprometiéndonos de que económicamente no le iba a faltar nada, fue la suegra de mi hermana. Y bueno, ya nosotras estando aquí, mi abuela fallece. Y pues bueno, ya quedamos mi hermana y yo. Yo siempre tuve como, después de que pasó lo de mi mamá, como esa cosa con Dios. Era como muy culturalmente. Uno siempre dice, estoy bien, gracias a Dios. Y sí, sí, gracias a Dios. Pero es algo porque es como que crecimos con esa frase, no porque yo genuinamente lo sintiera. Y mi hermana encontró ese alivio de alguna forma en Dios, porque mi hermana se involucró mucho en la iglesia. De hecho, mi hermana ahora, ella preparaba a los niños para la comunión. O sea, mi hermana está muy metida en la iglesia. Y ella como que siempre, ve a la misa, no sé qué, ora. Y yo era como que, no, o sea, si ya yo le pedí a este señor que hiciera algo por mí y no lo hizo, no lo va a hacer ahora. Eso era lo que yo sentía. Después que yo paso mi primer episodio de la depresión, que ya viene el segundo,
que es cuando ya estoy en el Only y no quiero hacer más eso. em, y empieza este tema de que esto es lo que yo hago para vivir y ahora qué voy a hacer y voy a ganar menos dinero y voy a, a desmejorar mi calidad de vida, estoy retrocediendo y un montón de cosas. Y obviamente, miren, hay una cosa que a mí me ha quedado sumamente claro y yo creo, y esto es algo muy, muy personal, que los dos factores que te pueden llevar a la depresión, uno es no creer en nada, no tener fe en algo, y lo segundo es no tener un propósito de vida. Y yo no tenía ninguna de las dos, porque yo dejé de creer en Dios. Yo soy una persona que ahora yo creo en todo. Yo creo en el tarot, yo creo en el horóscopo, yo creo en Dios, yo creo que existe la santería y la brujería y las cosas malas, en los fantasmas, en las sirenas, en los extraterrestres, yo creo en todo. Pero en ese momento yo no creía en nadie. Yo no creía en Dios, y ni que nada me iba a salvar. O sea, yo estaba tan mal. Ya luego les haré un episodio completo de lo que fue mi última depresión, cómo la viví, em, que eso fue muy turbio y obviamente el no creer en nada me hundió más porque yo decía, a mí nadie me va a salvar. Este, pues bueno, yo creo que voy a dejar este episodio hasta acá para poder seguir la continuación de cómo fue la depresión y de cómo yo reconecto con Dios. Fue un episodio, este episodio siento que ha sido bastante sentimental, es que realmente nunca se habla de esto. Yo nunca, es más, hay gente que sabe, que gente que me conoce después de la muerte de mi mamá, porque los que la vivieron conmigo pues ya saben lo que pasó y nunca tocamos el tema. Pero la gente que yo conocí posterior, los amigos que he hecho acá en Perú, saben que yo no tengo papás, pero yo nunca cuento el detalle de cómo pasó. Simplemente falleció y falleció y como que la gente también cuando tú le dices, es que yo he salido a citas también, que, ¿y tus papás están en Venezuela? Y yo, no, mis papás fallecieron. Ah, ya, ¿y no tienes a nadie allá? No, todos los demás también fallecieron. Entonces, como a la gente se les impacta y como que ya no quieren seguir preguntando, pues obviamente, no, ¿y de qué se murieron? Y cuéntame. No son preguntas que la gente hace. Entonces, es un tema que quedó como hundido en lo profundo, para allá enterrado. eh, pero algo, desde que dije que iba a empezar con el canal de YouTube, fue una de las cosas que anoté, que tengo anotado como que de los temas que voy a hablar. Y siendo el primero lo de perdonar a mi papá, lo segundo que se me vino a la mente fue la muerte de mi mamá y cómo eso me desconectó con Dios de alguna forma. Bueno, no sé si decirles que espero que esto les haya gustado, porque a quién le va a gustar esto que me pasó. Em, pero bueno, es una parte de mi vida para que entiendan que detrás de cada persona, porque hay gente que me ve en redes y como que es tan alegre y siempre tan feliz, pero siempre hay un trasfondo. Me han pasado muchas cosas. No he dejado, sí he dejado que algunas me derrumben, pero siempre he podido tener la fortaleza, la valentía de salir adelante. Y espero que ese sea un mensaje quizás para todos. Quizás no espero que les guste, pero que sí que reflexionen. Porque quizás muchos de ustedes tienen una vida diferente. Quizás están separados de sus padres, pero están vivos. Y a veces uno se queja, quisiera que me diera un abrazo, pero puedes llamarla. Yo me encantaría por que se escuchara de nuevo la voz de mi mamá. Y tú quizás que tienes ese privilegio, llámala, dile cuánto la quieres, aprovecha que está. Si de pronto no se hablan, busca las maneras de hacer las paces. Hay algo que tenemos seguro todos y es que nos vamos a morir. Y no esperes que llegue ese momento como para arrepentirte. Le hubiese llamado, le hubiese escrito, le hubiese dicho más que la quería, hubiese hecho algo más por ella. Y si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Y si tu mamá ya no está, pues bueno, siento que vas a entender perfectamente lo que te estoy hablando. Y nada, eh, ya la vida me compensará más adelante con otras cosas, espero yo. Aunque sí, yo siento que a pesar de que no tengo a mis papás vivos, ni a mi abuela, eh, tengo a mi hermana, que ha sido un pilar fundamental en mi vida, y unos amigos que ustedes no se pueden imaginar la calidad de los amigos que yo tengo, que han estado en las buenas, en las no tan buenas, apoyándome y no soltándome
de todas las veces que dije, ya no aguanto más. Pero bueno, dejo esto hasta aquí. Les mando un abrazo. Fue bastante emocional y sentimental este episodio. Pero bueno, lo cierto es que ahora yo estoy bien. No se preocupe que esto es porque, bueno, estaba recordando todas estas cosas que pasaron. Pero actualmente yo me siento bastante bien. Estoy bien conectada con Dios, pidiéndole mucho que me guíe. Y parte de esto que estoy haciendo es porque le pedí, yo quiero estar conectada con mi propósito de vida y yo siento que contar mi historia puede motivar a alguien, inspirar a alguien y, y con este fin lo estoy haciendo. Así que bueno, suscríbete si te gusta este tipo de contenido o de lo que voy a seguir haciendo, déjame un comentario y pues nada, nos vemos en el próximo video.